octubre de 1998. Son 15 años ya, y recordar el huracán Mitch es regresar. Fue una experiencia inolvidable que quedó enmarcada en mi vida. No olvido cuando iniciaron las primeras lluvias. Como nosotros ya sabíamos que habían lluvias persistentes, yo salí con un equipo de un camarógrafo y un asistente de cámara hacia la ciudad de Estelí. Sébaco, la historia no contada. Eran tiempos difíciles. Por Nicaragua pasaba uno de los peores desastres naturales de la historia del país, el huracán Mitch, que impactó la costa caribe causando estragos por todo el territorio nacional. El huracán Mitch fue algo extraordinario en cuanto a que es algo que no te enseñan, cómo lidiar con un desastre natural que sobrepasa tus capacidades técnicas y humanas. A la medianoche del segundo día de lluvias, el río Grande de Matagalpa inundó la ciudad de Sébaco. Los torrenciales aguaceros hicieron que los ríos de la zona norte del país se desbordaran completamente. Estaba en mi casa eso de las 11 de la noche y recibí una llamada de teléfono por parte de una tía en Matagalpa y me llama: hijito, ¿cómo está Sébaco? Porque ya teníamos casi todo un día y una noche de lluvia, ¿verdad? Y comenzó a inundarse, pero aquello fue relámpago. Lo triste fue cuando yo llegué al puente. Bueno, voy a irme a asomar, le digo yo, a las 11 de la noche solo en esa carretera hasta el puente, pero yo miraba todo calmo y oía que el río estaba creciendo. Estando ahí, ¿verdad?, en el momento de la curiosidad, comienzo a ver que del otro lado del puente no había luz, pero ya comenzaba a venir gente con maletas. ¿Y ahí qué pasó? Todo eso se está llenando. Entonces nosotros al tomar la carretera hacia Estelí, resulta que las lluvias eran persistentes. Y mientras íbamos atravesando la carretera podíamos ver directamente, como en una película, la manera como las aguas iban subiendo de nivel. Y mientras más íbamos atravesando la carretera, el agua iba subiendo cada vez más y veíamos como las casas vecinas se iban tapando y de pronto ya estaban hasta el nivel de techo y otras completamente tapadas. Por el desborde de los ríos de la zona, las infraestructuras viales y habitacionales fueron los que sufrieron los peores daños. Puentes, calles y casas se vieron completamente destruidos por la crecida de los ríos. Al siguiente día en la noche, la nueva crecida del río. Pero como les dije anteriormente, ya como que el río había avisado, esto me lo voy a llevar. Y hizo una perforación por más de 4 metros de profundidad y el río se desvió de su cauce. Pasó recto. Ya provocando, pues ya el huracán Mitch, provocando en esos días pérdida de cosecha, pérdida de ganado, las vías de comunicación, carretera Managua-Sébaco sin vía, Matagalpa sin vía, la Panamericana aquí por la pista de aterrizaje Río Viejo sin vía. Todo fue un total destrozo por parte de las fuertes corrientes del Río Viejo, el Río Viejo y el Río Grande de Matagalpa, el San Juan Negro. Con las rupturas de las carreteras que comunican a la ciudad de Sébaco con Estelí, Matagalpa y Managua, todos los pobladores quedan totalmente incomunicados con el resto del país, y es cuando empieza la escasez de provisiones. Con el comité de emergencia, porque nos reunimos y dijimos, bueno, si seguimos en esto, no se sabe cuándo se restablezca la comunicación vía terrestre para la alimentación aquí. Entonces pedimos a la distribuidora de alimentos, todas las tiendas de alimentos que habían aquí, que nos conservaran pues alimentación y que trataran de no especular también con los precios. Desde un inicio, los medios de comunicación alertaron a la población y al gobierno sobre la gravedad de la situación. El gobierno relativizó el desastre, calificándolo de simples lluvias.
Sin embargo, las acciones de prevención y mitigación se dieron hasta que en todo el país se hizo notable la devastación del huracán de categoría 5. Nosotros obtuvimos directamente de los Estados Unidos, como Canal 2, la información de que venía un huracán directo a afectar a Nicaragua, y nosotros le comunicamos al gobierno de Nicaragua, nosotros le advertimos de lo que venía sobre Nicaragua, pero el gobierno de Arnoldo Alemán, por alguna razón, nosotros deducimos ahora que puede ser una razón política, no decretaba el estado de emergencia, el estado de alerta roja. Tuve la oportunidad de vivir ese momento, pero lo viví como persona, no como Cruz Roja, porque desgraciadamente la Cruz Roja en 1997 fue cerrada por el Consejo de ese entonces, y la asistencia que hubo en las comunidades de Sébaco fue por parte de la Cruz Roja de Matagalpa, que fue muy poca. Ante la incapacidad del gobierno central, varias autoridades locales adoptaron medidas de emergencia en sus respectivas jurisdicciones territoriales, al margen de lo dispuesto por el gobierno central, que siempre se negó a decretar estado de emergencia. Agarré mi camioneta a las 11:30 de la noche, como a las 12 de la noche, agarré mi camioneta con un micrófono y unos altoparlantes y comencé a llamar a la gente que tenía medios de transporte, camiones, tractores. Atención, mucha atención a la población que tiene camiones, tractores. Les estamos haciendo un llamado que se hagan presentes al puente de la ciudad de Sébaco para ayudar a nuestros hermanos que están siendo inundados por el río Grande de Matagalpa. Decidimos nosotros ir a ofrecerles nuestros servicios. Entre ellos había gente con vehículos, ponernos a la orden de la alcaldía para ver en qué forma podíamos ayudar nosotros, formando un comité. Me recuerdo cómo don César Flores hizo una balsa con barriles y todo, y nosotros de este lado, y cuántos jóvenes universitarios al otro lado, cuántas personas se habían quedado, las personas que andaban trabajando, las personas de que andaban haciendo sus diferentes labores, habían quedado al otro lado, y que como con un mecate esa balsa se jalaba, y eran aquel montón de gente, de hombres, cómo se tiraba un mecate de allá y otro, y así se jalaban. Se dio el problema de un desaparecido que se cruzó el río en el momento que nosotros habíamos hecho una balsa hechiza, pues, de barriles. Pero usted sabe de que al cargar la balsa, pues esas balsas se tenía que ir rompiendo con las piedras en cruce del río, porque los jalábamos con un tractor y cruzábamos a la gente. Aunque en Sébaco no se contabilizaron muchas pérdidas humanas, una de las historias que más conmovió el valle fue la de Julio Martínez, que en su desesperación por tener noticias de un familiar al otro lado del río, se lanzó a las enfurecidas aguas. Él se tiró a ver que cómo estaba mi tía, porque decían de que allá estaba peligroso, que esto, que lo otro. Entonces mi tío se tiró. Él se tiró, entonces muchos lo vieron que se tiró. Él se tiró y nunca más volvió a salir. Han pasado 15 años del huracán Mitch. 15 años desde que el río Grande de Matagalpa se desbordó, llevándose a su paso la tranquilidad de los habitantes de Sébaco, la ciudad que estuvo a punto de convertirse en una gran laguna.